Bienvenidos a Escena, a este espacio en kissfm.es, en el que hoy vamos a hablar de deseo, de límites y de sus consecuencias. Y lo vamos a hacer porque el 8 de mayo se estrena en nuestros cines el thriller erótico Deseo. Para hablar de esta película tenemos hoy con nosotros a dos de sus protagonistas, Ludvika Paleta, Leonardo Ortiz Gris, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Ana. Un placer teneros aquí en España hablándonos de esta peli, presentándonos este thriller erótico, he dicho yo. Pero ¿cómo lo vais a definir vosotros? ¿Qué podemos decir sin adelantar demasiado? ¿Qué nos vamos a encontrar en el cine? Pues eso, es una película de género, es un thriller erótico, como acabas de decir. Es la historia de... Bueno, es la historia de varias cosas, pero Lucero, mi personaje, es una mujer en sus 40 y tantos años, con una vida aparentemente perfecta, con una vida feliz, con una familia feliz, y de pronto pues llega ese momento en donde ella se cuestiona ¿Qué tanta felicidad puede haber en su comodidad y en su rutina? Y pues por una cosa o por otra conoce a un chico del cual se engancha. Y bueno, y para no contar más eso, básicamente yo creo que es la historia de una mujer que empieza a explorar su sexualidad en una edad bastante adulta y más madura y más libre y más, con ganas de explorar, cuando además se ve que tiene hijos mayores, entonces probablemente cuando era joven pues se casó y eso pasa mucho en México. Creo que aquí es un poco diferente, sobre todo últimamente, como en los últimos años veo que las mujeres se casan más grandes o incluso no se casan, no forman familias tan jóvenes. Pero en México pasa mucho que las mujeres, de pronto a los 23, 24, 25 años ya estás casada, ya tienes 2 niños, ya empezaste una familia y a los 45, de pronto cuando volteas y ves que tus hijos ya son mayores, que tienes 20 o 25 años con el mismo hombre, que has estado, pues sí, en una comodidad aparente o en una rutina muy cómoda, es cuando dices, Ay. wow, ¿qué más hay allá afuera? Claro, que llevas tanto tiempo dedicada a eso, ¿no? A la familia, al cuidado de los hijos, Sí. ¿no? A hacer tu carrera, ¿no? Sí. O a llegar, ¿no? Un poco a completar una carrera. Y claro, llega un punto que dices, ya lo tengo todo esto ha estado muy bien, pero ¿qué más hay, no? ¿Qué más hay? Porque además hay mucho por ahí. Y justo lo que acabas de decir, o sea, ya no estás pendiente de los niños, ya tu carrera, bueno, pues ya llegó a un lugar en donde sí puedes lograr más, pero sigues queriendo sentirte mujer y sigues queriendo explorar y sigues sintiendo. Y a ver, yo creo que no hay una edad para dejar de sentir y de desear y de querer y de necesitar explorar. Ahora vamos a seguir hablando un poquito más, también conoceremos a tu personaje, Miguel. Sí, que también te voy a dejar hablar. No, pero yo aquí te acompaño. Tiene un papel muy importante en la trama, yo creo, es un hombre muy poderoso, que también en esta trama de Lucero tiene también un papel muy importante. Pero si os parece, nos vamos a poner un poquito en situación, Vale. Vamos a conocer a los personajes y ahora seguimos hablando. Vale. Qué gusto verlos a todos. Hoy celebramos 20 años de matrimonio. 2 hijos maravillosos. Mamá, vamos a entrenar. Te quiero en la casa a las 9, ¿ok? También hemos tenido momentos difíciles. Bienvenido. Porque el amor no es perfecto. Querida, te espero en el bar del hotel. ¿Tienes mucho? Mamá. ¿Y tú? ¿Haces mucho esto? Que salir con las mamás de mis atletas. Te amo. Decía yo, Leonardo, que tu personaje tiene también un papel en la trama. Estamos hablando de un hombre muy poderoso, ¿no? en unas esferas de poder del país, que en un momento dado también necesita ayuda de Lucero, y hay algo que les une a ellos, ¿no?
Sí, yo creo que también la película habla de una clase social, ¿no? Privilegiada, que lo tiene todo, que tienen poder, ¿no? Y pasa esta situación, y creo que mi personaje con Lucero lo que hace es meter un run run, ¿no? El run run de, ¿y qué pasaría si todo esto que tienes no es suficiente, sino además hay esto, ¿no? Que es el deseo, este imaginario que a veces pasa que cuando cumples el deseo, se desvanece, ¿no? Es tan poderoso perseguir un sueño, un deseo, pero cuando logras eso, se desinfla. Se desinfla, ¿no? La mayoría de las veces. Y creo que también en el tema sexual creo que es muy recurrente esta situación, ¿no? Entonces pasa con Miguel que habla con Lucero y le dice, bueno, tienes todo, pero la vida es coger, follar, amar, disfrutar de los placeres, pero pues esta película también tiene un tema que es pues un dilema ético, ¿no? Mi deseo, mi bienestar a costa de traicionar también un acuerdo con mi pareja, con mi familia. Y entonces creo que ahí es cuando se pone buena la película, ¿no? ¿En qué momento? ¿Qué es más importante? ¿Por qué se toman esas decisiones? Yo como mujer, ¿qué necesito? ¿Qué pasa con mi feminidad? ¿Qué pasa con mi belleza, con mi deseo, con mi cuerpo, ¿no? Me tengo que sentir deseada, ¿no? ¿Qué pasa con mi pareja? Llevamos tanto tiempo estando juntos, teniendo relaciones juntas, que esto ya se está... ¿O no? Sí. O no, sin tener relaciones, ¿no? O ya no teniendo relaciones. ¿No? Entonces, creo que todo esto es muy interesante y el público se va a identificar con esto, ¿no? Y se va a ver ahí, y si va a acompañar a su pareja, pues bueno, a ver qué va pasando y cómo se mueven, ¿no? Y qué se comunican, ¿no? Creo que es una película que está muy bien construida, las actuaciones están espectaculares, así que, pues bueno, y los invitamos a que la vean. Totalmente. Porque además creo que también justo habla de la familia, o sea, del núcleo importante que es la familia y de cómo esta familia pareciera que de verdad son ese grupo de personas que van con todo a todos lados y que pese a lo que sea van juntos, y cuando vean la película van a entender un poco a lo que me refiero, pero casi como patológico, ¿no? Un poco como que no entiendes de pronto por qué toman ciertas decisiones, pero ellos cuatro son como una fuerza que llegan a las últimas consecuencias, ¿no? A veces, como decía Leo, no mides las consecuencias de una decisión y no te das cuenta que te llevas entre las patas un montón de gente, un montón de cosas que no habías evaluado en el momento de que por un segundo quieres eso, y es como un pastel de chocolate, te lo comes y se te quita el antojo del pastel porque se vuelve, lo quiero, lo tengo, y después se esfuma. Porque también es una decisión que se toma por instinto, ¿no? Es algo que te nace de la entraña, ¿no? Sin que tengas tiempo de evaluar, ¿no?, las posibles consecuencias, ¿no? Seguramente Lucero ya sabía de las posibles consecuencias, pero ¿no? Es que Pero no en las ese ves, momento... y no las quieres ver en ese momento, porque tu deseo de hacerlo, de comerte ese pastel de chocolate, es que es el ejemplo muy claro, porque todos lo hemos sentido. Dices, no importa, ¿no? Luego ya veré lo que pasa, ¿no? Pero de y a momento veces me lo las como. consecuencias son fatales. Claro, además como en esta idea del pastel de chocolate, de que quien te lo está ofreciendo o quien te dice hay un pastel de chocolate, es un tipo diabético con problemas de azúcar, de que sigue comiendo esto, pero a ti no te va a pasar, pero mira cómo estoy yo, que no puedo, ¿no? Entonces, creo que también eso es muy interesante en el personaje de Lucero, porque quien un poco le abre la puerta a ese mundo de, pues no está tan mal, no es tan grave, solo cuidado, pues es un tipo que le está pasando mal justo por tomar decisiones, por ese tipo de decisiones. Y aún así el deseo es tan poderoso que te deja de importar, ¿no? Entonces, bueno. Total, y todo esto está muy bien que le pasa a un personaje que es Lucero, que tú lo has dicho antes, ¿no? En la cuarentena, ¿no? Cuando quizá
claro, ya las mujeres pasan como esa etapa, quizá ya no se ven tan deseables, ¿no? No es que sea así, es que socialmente eso es lo que parece, Sí. ¿no? Entonces, claro, se le brinda esa posibilidad. Un chico muy joven, entrenador de natación, Óscar Casas, actor muy conocido aquí en nuestro país, claro, le devuelve de nuevo, pues eso, sentirse vista, deseada, querida, que es algo como muy necesario, ¿no? en esa etapa de la mujer, y cuando ya tiene pues esa vida, esos 20 años de estabilidad, claro, es Pues es que, complicado. claro, porque cuando estás llegando a los 50, ¿no? Y en esta década de los 40 de la que hablas, es cierto que si bien las mujeres nos sentimos más seguras, más a gusto en nuestro cuerpo, más maduras, una serie de cosas que creo que son muy positivas, también hay mucha pérdida de muchas cosas. Y una es la pérdida del deseo, la pérdida del me voltean a ver, la pérdida de, sobre todo si has sido una mujer que su valor lo ha puesto en eso, en cómo se ve toda la vida, pues de pronto empezarlo a perder debe ser un duelo enorme. Y ver que hay alguien que te está dando todo esto y que te está volviendo a hacer sentir todo esto que ya no sentías, sí te hace perder el piso y cuestionarte un montón de cosas. Totalmente. La verdad es que después de ver esa peli, antes lo decías, ¿no? Si vas con tu pareja y tal, da para mucha reflexión, ¿no? En qué punto estás con tu pareja, ¿no? Cómo te encuentras, hacia dónde vas. Yo creo que esta peli, además de ser muy interesante de ver, es muy interesante el mensaje que deja, la parte esta de la familia también, ¿no? Creo que después te vienen como muchas reflexiones, ¿no? Acerca del mensaje que quiere dejar al Sí, final la porque peli. creo que más allá de que sea una película de una mujer mayor que se enamora de un jovencito, que de esas hay muchas y ya hemos visto bastantes, y en esta temporada también, creo que también habla lo del compromiso con la pareja, con la familia. ¿En dónde estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo es tu relación con tu pareja? ¿Qué acuerdos llegas? ¿Son acuerdos que ustedes establecieron o son acuerdos sociales? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Nos está dando en la torre esto de la monogamia? ¿Probamos otra cosa? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con los cuerpos? Entonces, creo que es una película que nos invita a, después de verla, que es lo maravilloso del cine, es poder conversar sobre lo visto y cómo te reflejas y cómo te proyectas en lo que estás viendo, ¿no? Totalmente. Sobre el rodaje, Ludvika, hemos dicho es un thriller erótico, hay pues escenas, ¿no? Con mucha intimidad, escenas de cama. ¿Cómo ha sido este rodaje? ¿Qué es lo más complicado a la hora de afrontar este tipo de escenas? Bueno, hay que decir que la química y la relación con los actores es importante en una situación en donde tienes tanta intimidad. Intimidad entre comillas porque todo está consensuado, todo está hablado, todo está escrito por contrato, todo está muy coreografiado. Esto es importante, ¿verdad? Sí, sí, muy importante. De hecho, de unos años para acá, en el cine y en las series hay un departamento que es el de coordinadores de intimidad, que en donde, como te dije, todo está por escrito, todo está estipulado, todo está puesto, todo está consensuado. No hay lugar para... ¿Dijiste algo? No, nada, para interpretar, una interpretación, ¿no? Sí, o sea... Sí, para improvisaciones, para improvisaciones, ¿no? A ver, yo tengo trabajando toda mi vida y yo sí me acuerdo de cuando no existía esto y un poco era como... era muy incómodo para los actores, era más incómodo porque sigue siendo, pero no había un intermediario que dijera, a ver, la mano puede ir aquí, la mano puede ir acá, la mano puede ir acá. Entonces, tú como actor, pues tratabas de no cruzar un límite, pero es lo que decía Leo hace un rato de la película y de los personajes. Cuando las cosas no están habladas, tú puedes creer que la otra persona piensa lo mismo que tú estás pensando, porque hay algo implícito ahí, pero hasta que no lo hablas y hasta que no lo pones claro, no se hace claro. Entonces,
Lo mismo pasa aquí, ¿no? Hay una serie de reglas, digamos, en la cancha, y en este caso con Oscar y con José María Jaspic fue muy cómodo, fue increíble. Con Oscar, con quien tengo como más escenas, porque hay más relación en la película, se dio de una manera pues muy, muy natural. Es un chico increíble, es simpático, es divertido, es muy buen actor. Entonces, los voy a decepcionar, pero todas esas chispas que salen en pantalla son de mentira. Son interpretación pura y dura, ¿no? Pura y dura. Imagino que el entorno, ¿no? El contexto, las cámaras, el equipo, sí, es muy tampoco difícil, da para otro tipo de no, química, ¿no? En caso de que pudiera ser. No da para ni para disfrutar, ni para... A ver, estás en una situación muy rara, así como dices, tienes poca ropa o a veces no tienes ropa, aunque siempre hay protecciones, ¿no? Y siempre hay maneras de truquear las cosas. Muy chistoso, porque yo la veía con mi marido la película y entonces le decía, mira, ahí donde parece que está tocando esto, en realidad me está tocando la rodilla. Lo que pasa que por el ángulo de la cámara parece que está tocando en otro lugar, y justamente a eso se dedican los coordinadores de intimidad, a estar en el monitor, a estar en la pantalla atrás de las cámaras y a enseñarte dónde parece que haces ciertas cosas. Entonces es interesante. Y te da mucha seguridad, ¿no? También Sí. saber que hay un equipo de personas Sí. que están muy pendientes de eso, de Sí. que tú estés a gusto, de que 100%. todo Sí. esté saliendo bien, Sí. y la verdad es que sí. Sí, y trabajar con tu compañera, ¿no? Con tu compañero, decir, esto que vamos a hacer está claro para ti, para mí, perfecto, ¿no? Porque hay veces que dices, ¿puedo? Claro. Perdón. No, y hay ojos, hay miradas porque son momentos muy delicados, ¿no? Entonces, que haya un referí, que haya un acuerdo entre todos, ¿no? Lo hace mucho más fácil, más útil y más seguro, ¿no? Más seguro para todos. Que eso también, un ambiente laboral donde hay seguridad, pues es un ambiente confortable y divertido, ¿no? Yo imagino que si ya el trabajo del actor es vulnerable en sí, ¿no? Porque uno, ¿no?, se expone mucho, en ese momento concreto uno lo es todavía más, Uy, ¿no? sí. Es vulnerable 100%. Y que hay que aprender mucho todavía, ¿no? Yo hace 6 meses estuve en una obra de teatro aquí en Madrid y que ya estaba también un coach, ¿no? Y preguntándote, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué quieres que se te vea? ¿Qué quieres que no se te vea? ¿Qué proximidad quieres con tu compañera? ¿Hasta dónde está bien? ¿Hasta dónde es amarillo, rojo, verde? Y todo, aquí, acá, porque hay gente que no le gusta que le toquen las manos. Sí. Pero también, ¿cómo le voy a decir a mi directora o a mi director que tengo una cosa con las manos? Me van a correr, me van a decir que soy una pesada o que soy un pesado, ¿no? Y entonces, cuando hay una figura como estas, se hace todo más legal, ¿no? Se establece todo y entonces es muchísimo más fácil trabajar y más seguro para todos. Totalmente. La peli se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, ¿no? Y ya la ha visto el público. ¿Qué os han dicho? ¿Cuál ha sido el feedback que habéis percibido? Pues yo estuve en la única función que hemos dado en el festival, y la reacción de la gente es increíble, porque además es interesante estar ahí en el cine y ver y escuchar lo que comenta la gente. Está muy bien contado el thriller, o sea, se cuenta bien el suspenso, la gente se sorprende mucho. Unos amigos incluso me dijeron, bueno, mucha gente cree que es, como dice Leo, la típica película de la mujer mayor que se enamora del chico más joven, y va mucho más allá, porque además es una película visualmente muy linda, o sea, contada de una manera por una directora muy sensible, muy erótica, sin ser demasiado explícita. Total. Pero sí es muy erótica, o sea, sin necesidad de ver demasiado, te imaginas muchas cosas y entonces se escucha a la gente alrededor pues incómoda.
Y Incómoda y no. incómoda y no. Incómoda pero bien, ¿no? O sea, a mí me incomoda, Me pero... asusta, pero me gusta. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, aquí a partir del día 8 de mayo, hemos dicho, la podremos ver en los cines. Esperemos que con tan buena acogida también. Nosotros estamos en KISS, aquí nos gusta hablar de música, somos una emisora musical, también entendemos que cine y música van de la mano. Para vosotros la música, ¿cómo es de importante? En la peli se oye además una canción recurrente de La Quinta Estación. Y de Camilo Sesto. Y de Camilo Sesto. Sesto. Y Daniela Romo, Y Daniela ¿no? Romo. Bueno, eso te quería decir, que me encantó la selección musical. Y te voy a explicar un poquito porque el contexto es diferente. Ahora que han llegado muchos mexicanos a España, sobre todo a Madrid, a lo mejor lo entienden un poquito más, pero hay un lugar que se llama la Sala del Despecho, no sé si has oído hablar. Bueno, es un bar que vas en la noche a cantar karaoke y se llama la Sala de Despecho. Y hay puras canciones de despecho. O sea, despecho es lo mismo acá y allá, ¿no? Del despecho, sí. Sí. Desamor, ¿no? Desamor, despecho. Y entonces, este lobby bar del hotel donde ellos dos se encuentran, pues es un lugar como donde se encuentran las parejas medio escondidas, donde se pasan la llave del hotel, del cuarto por debajo de la mesa. Y escogieron unas canciones que nosotros cantamos con mucho despecho. En México son las canciones del despecho. Amanda Miguel, Daniela Romo, Quiero ser tu amante de Camilo Sesto, bueno, esta de La Quinta Estación, pero justamente son canciones que tienen esa historia detrás de quieres ser mi amante, si tú y yo nos encontramos. Quiero amanecer con Quiero alguien. amanecer con alguien de Daniela Romo. O sea, esas sí. que a nosotros cuando las escuchamos, que Leo y yo somos como de la misma rodada en edad y tal, pues nos llegan hasta el fondo porque son con las que hemos crecido. Mira, y esta chica que eres colombiana, seguramente las escuchó también toda su vida. Son esas canciones que te llegan al fondo del corazón y que canta uno con un tequila cuando te dejaron. Y que te la sabes, además. te la O sea, sabes. están ahí, están aquí, y entonces, quiero amanecer, ¿no? Sí, se te enchina la piel. Sí. Pues sí, mira, no había caído yo en eso y tienes toda la razón. Es verdad que todas hablan de ese despecho, ese desamor así con enfado, ¿no? Esa cosa así. Sí. Que bueno, en vuestro día a día, la música, ¿qué papel tiene? Uy, en mi vida yo me despierto y te diría que pongo play, pero ya no pongo play, ya le pido a Alexa que toque algo. Y en mi casa hay música todo el día, o sea, pero desde cualquier cosa, desde banda y Bad Bunny hasta Led Zeppelin, Pink Floyd, pasando por Wagner y la Banda del Recodo, o sea. Sí, también en mi casa la música está presente todo el tiempo, ¿no? Desde la mañana yo me levanto antes que todos para preparar los desayunos y demás, y ya empiezo con la música, ¿no? Y de ahí para adelante, y sí, también, bueno, escucho mucho jazz y escucho también rock, y pues bueno, música norteña no tanto, No, yo fíjate. tampoco, fíjate No, o sea, que, a ver, dije la Banda del Recodo porque es, pero sí, no, la norteña, a mí, todo a mí este cuerdón de el tumbao, no termino de agarrarle. El corrido tumbado todavía no. Pero eso es lo bueno de la música, que hay muchos estilos, ¿no? Mucha variedad, muchos grupos, entonces que uno no se identifica con una cosa, pues tira por otra y a lo mejor en un momento dado pues un estilo nos va bien, pues porque estamos así, en otro momento dado resulta que vibramos de repente pues con un baladón de una banda de rock. Es que aparte, justo como acabas de decir, el cine va con la música y la razón de eso es porque la música lo que te da es entrar en un estado o exacerbar el estado, ¿no? Entonces, si un día amaneciste como muy nostálgico y pones un jazzcito o algo más tristón, pues te vas para ahí. O si un día amaneciste triste y te pones algo que te dé un subidón, pues te lo da. O si estás despechado y te vas a un bar a escuchar las películas de deseo y te pides un tequila, pues ahí ya te hundes. Ya está, te haces tu propia terapia ahí, ¿no? Es decir, ya de aquí no podemos ir a peor. Y si yo os pido una canción para terminar esta charla, un tema que sea especial para vosotros, que os guste, que tenga una historia, ¿con cuál podríamos terminar hoy?
Pues ahí como, bueno, ahora decías que de rock inglés, rock gringo. Es que a mí me encanta el rock. O sea, esos grupos, desde muy chiquilla yo escuchaba Led Zeppelin y Pink Floyd y estas bandas justo Led inglesas. Zeppelin, Bueno, los sí. Beatles me encantan, aunque no es rock. Es un Sí, rock fresón, sí. Pastelero, diría. pastelero. Algunos álbumes, ¿no? Sí. Pero Led Zeppelin, ¿no? Led Zeppelin. Zeppelin es que es un bandón, Es que es ¿no? único dentro como de su género. Creo que Led Zeppelin es único. ¿Y algún tema concreto? Hablábamos de muchas canciones hace un rato. Immigrant Song es un rolón. Esa. Y la de Y Black Dog. Black Dog. Esa. Aquí no dicen rolón, ¿o sí? Un temazo. Un temazo. Temazo. Un temazo aquí. Es un temazo. Oye, ¿y es cuál es la del gritito, no? No, Black Dog es Hey, hey, man, see the way you Esa. move, can make you groove. Y las guitarras, eso es muy importante ahí. Importantísimo. Pues con Black Dog nos vamos a quedar, si Me os encanta. parece, aprovechando para invitar a todo el mundo, 8 de mayo en los cines, Deseo, una película que hay que ir a ver, sin duda, no hay otra opción, ¿no? Porque es pasar un buen rato, reflexionar, un tema muy potente y una película entretenida también. Sí, sí, véanla. Además es una coproducción México-España. Así que, bueno, pues está Óscar Casas, que acá lo conocen mucho, y si no conocen a nadie más, aunque sea, vayan a verla por Óscar Casas. Sí, no, y además que está rico verla en el cine, justo por esto, Sí. por sentir a la gente, sentir al público cuando vas a ver ese tipo de historias, ¿no? Cómo se pone, qué se mueve ahí, entonces. Compartir emoción, ¿no? Sí. con el resto del público. Pues Ludvika Paleta, Gracias. Leonardo Ortiz, muchísimas gracias A por ti, estar Marta. aquí. Os iremos siguiendo vuestras carreras y nos vemos pronto. Muchas Nos vemos gracias. pronto. Y por aquí nos volvemos a encontrar también muy prontito. Hasta entonces.